Raúl Timerman revela malas noticias para Milei. Voy al hueso con 2 o 3 cosas, después si querés profundizamos en el tiempo que tengas, pero a ver, ¿pudieron evaluar caso Españolo en este fin de semana, en la espuma todavía del tema? ¿Y qué 2 o 3 cosas te parecen más importantes para reflejar de ese trabajo que hace un ratito nos compartieron algunos colegas? Bueno, básicamente es un trabajo que empezó el campo el viernes a la noche y terminó ayer a la noche. Sí. Son 1.200 casos a nivel nacional. Y las conclusiones más importantes es, primero, que 8 de cada 10 argentinos están enterados del caso Españolo. El segundo punto es que la aprobación del gobierno de Javier Milei, que venía cayendo ya, había alcanzado hace 7 semanas un máximo de 52 puntos, venía cayendo sin el caso Españolo hasta 42, 43 puntos. Ahora la aprobación de gestión de gobierno está en 39,8, digamos 40 puntos. O sea, en 7 semanas bajó 12 puntos la aprobación del gobierno y la desaprobación está en su máximo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, se derrumbó la imagen de Javier Milei, básicamente, y todo lo que acompaña a Javier Milei, Patricia Bullrich, Karina Milei, etcétera. Tal es así que el ranking de imágenes hoy en día, la imagen positiva más alta, que si no recuerdo mal es del orden del 43-44%, es la de Axel Kicillof. Le sigue Cristina Kirchner y Javier Milei está en tercer lugar. Después Patricia Bullrich, después... Por lo que ustedes contaban con Sheila, Raúl, es la primera vez que se da esto. Javier Milei... Es la primera vez que la mejor imagen no es Javier Milei. Arriba de todo está Axel Kicillof con 43,8, después viene Cristina Kirchner con 41,8 y Milei con 39,8, que es una zona de empate, digamos, me imagino, ¿no? Pero nunca se había dado esa relación. No, por supuesto. Milei normalmente estaba en 48 puntos, 47, 49. Claro. Si tenía dividida mitad y mitad, ahora tiene 60-40. Digamos que hay una sucesión de hechos que ocurren por la cual el primer impacto fue el del caso Libra, porque por primera vez aparece la palabra corrupción. Sí. Y ahora, después del triple veto, vuelve a aparecer un caso de corrupción, o sea, es corrupción sobre corrupción, cuando la sociedad argentina desde hace 7 meses identifica como principal problema del país la corrupción, o sea que golpea doblemente fuerte esto sobre el gobierno de Javier Milei y da la impresión que no se salva nadie en el gobierno, digamos, porque normalmente Javier Milei estaba por encima de las subas y bajas de sus funcionarios, pero en este caso el que cae sensiblemente es Javier Milei. A ver, Raúl, varias cosas. En principio ya venía en una caída Milei antes de la medición del tema Españolo, por lo que acabas de decir. Las últimas 4 mediciones creo que aparecían ahí, ya venía en descenso, pero entonces se suma los vetos, es decir, la afectación a sectores muy sensibles de la sociedad, ¿no? En este caso, discapacidad, otra vez veto con jubilaciones, etcétera, etcétera. Se suma la preocupación económica, que en otras mediciones nos había mostrado que la sumatoria de elementos vinculados a lo salarial, a lo económico, también está muy, muy arriba, y sobre eso el hecho de corrupción. El hecho de corrupción que se da en un caso muy particular, no es un caso común de corrupción, porque es la corrupción ejercida sobre aquellos recursos que se le limitaron a los destinatarios. Claro. Es decir, es la corrupción ejercida sobre los no medicamentos a los discapacitados y a los jubilados, sobre la reducción de la ayuda a los discapacitados. Es decir, eso se reduce, para eso no hay plata y aparece la corrupción en ese mismo campo. O sea que esto golpea doblemente porque es una corrupción con crueldad, es con ejercicio de la maldad sobre el otro. No es simple corrupción que uno, digamos, coimea en una compra que puede ocurrir en el Estado
puede ocurrir en una empresa privada, digamos, y el perjuicio para el Estado o por la empresa es el valor de la coima. Claro, claro. Acá en este caso la corrupción se da sobre un hecho que es sensible para la sociedad, que es la reducción de ayuda a los más necesitados. A ver, Raúl, estamos viendo en este momento en pantalla, déjalo ahí Vicente, le digo a Vicente, nuestro operador de video, Vicente Castro, eligió una de las placas que me parecen de las más significativas. Estamos en la evaluación de gestión del gobierno nacional. Estamos charlando con Raúl Timerman, junto con Gira Bilker, la sastrería 3.0, y me parece que somos de los primeros que estamos mostrando este material que se va a empezar a conocer a lo largo de la jornada. Son todos datos muy impactantes, muy fuertes, pero este de evaluación de gestión tiene gestión entre mala, muy mala, 57%, y entre buena y muy buena, 40%, 39,9%, pero lo que llama la atención, Raúl, es que entre mala, muy mala, el muy mala es del 47,1%. Así es solo 10 puntos el mala. O sea, el que evalúa mal al gobierno lo evalúa muy mal. Y en general uno tiene la posibilidad de rescate sobre alguno que evalúa mal, pero esos son solo 10 puntos, porque 47 lo evalúan muy mal. Y esos son irrescatables, no los puede reganar el gobierno. Uh-huh. ¿Qué tal, Raúl? Luis Pablo Giniger te saluda. Te iba a hacer una pregunta en línea con lo último que acabas de decir. Por tu experiencia, ¿cuán sólidos o cuán volátiles suelen ser esos números a partir de hechos tan puntuales como los audios que se conocieron hace algunos días? Bueno, la solidez está en la secuencia. Si vos me decís que simplemente es un pico, venía bien, pega un pico, hay que esperar la siguiente medición o 2 mediciones para ver cuál es la secuencia, si es un pico que aparece circunstancialmente o forma parte de una tendencia. Y acá lo que se ve es que la caída es tendencia. Digamos, no para la caída. Habría que ver qué pasa dentro de una semana si se mide la aprobación de gobierno. Y aparte esto se mantiene, en general la opinión pública tarda 10, 12 días en asimilar un hecho por el cual vos podés medir el impacto. Acá está medido bastante sobre el hecho. Yo creo que esto va a tender a empeorar en una semana. Raúl, si no se los distrae con otras cosas, digamos, porque a veces la oposición tiene esas características que suele distraer a la opinión pública con peleas internas. En una semana van a ser las elecciones ya en la provincia de Buenos Aires, digo. Así es, si van a distraer, ocurre en el peor momento de un proceso electoral. A ver, ahí voy a cómo podemos imaginar el traslado de esto, intención de voto, pero me quedo en 2 elementos más sobre este caso puntual, el caso Españuelo, que Gira Bilker y Raúl Timerman lo han medido el fin de semana. Dentro de quienes votaron en la primera vuelta o a Javier Milei o a Patricia Bullrich, estamos hablando de la elección del 23, ¿hay quienes ven negativamente este episodio o todos creen que es una operación? No, hay quienes lo ven negativamente. Yo no tengo los valores a mano, digamos, pero especialmente votantes de Patricia Bullrich, más que de Javier Milei, en un porcentaje más alto lo ven negativamente. Hay algo que es verdad y que hay que tener en cuenta. Estos son votantes de Milei desilusionados, digamos. Los que estaban en contra de Milei ideológicamente, que votaron a Massa y que estuvieron sistemáticamente en contra de la medida del gobierno, esto lo que hace es reafirmar su posicionamiento. El tema es los que apoyaban a Milei dejan de apoyarlo, por eso cae la evaluación de gestión, porque hay gente que lo apoyaba y no lo apoya más. Claro. El tema es que la oposición actual no es una alternativa para esa gente. No es que la gente deja de apoyar a Milei y se pasa a la oposición. En términos generales yo diría que la repercusión que esto va a tener en las elecciones es que votantes de Milei no van a ir a votar. Es decir, la desilusión va a provocar el no ir. No es algo como la bronca o el enojo que provocan ir, digamos, ir para votar en contra. Claro, el enojo moviliza, el desencanto o digamos, la desilusión quizá es más pasiva. Así es, pero es posible que
que Milei pierda votantes, que los votantes de Milei tengan menos ganas de ir a votar Sí. que los votantes que votaron a Massa. Y eso me decía Sila hoy, que en la provincia de Buenos Aires es notable, digamos, que hay una diferencia de 2 o 3 puntos que se podrían asignar a esas ganas de votar que tienen los votantes opositores. También hay otra cosa que es cierta y hay que tener en cuenta. Digamos, se vota a favor o en contra de Milei en esta elección. El voto a favor de Milei es una sola boleta. El voto en contra de Milei se dispersa un poco. Sí. Está bien, eso es importante a tenerlo claro. Lo último... Por eso el gobierno espera, digamos, antes de esto el gobierno esperaba hacer una muy buena elección en 38 o 40 puntos, porque sabía que del otro lado iba a haber dispersión. Sí. Ahora vamos a ver a cuánto llega. Si está debajo de los 35, es una mala elección para el gobierno. Estamos hablando de la del 7 de septiembre. La del 7 de septiembre. Bien. Sí. Donde el gobierno tiene un candidato muy discutido, pero muy conocido, y el principal candidato de la oposición de Fuerza Patria, que es Jorge Tayana, Eso es nacional. Eso es conocido. Eso es nacional. Perdón, esa es la nacional. Eso es nacional. No, yo me refería en este caso a la nacional. Sí, es verdad, esa es nacional. La provincial realmente va a ser una discusión de quién sacó ventaja a quién, porque hay 20.000 factores para medir. Son 8 elecciones simultáneas, distritos de tamaños diferentes, eligen distintas cosas, en unos senadores, en otros diputados. Va a haber mucha discusión con esa elección. Bien, la última pregunta, Raúl, alrededor del caso Españuelo, de lo que hayan podido medir. ¿Qué pasa con Karina Milei? Karina Milei se mantiene, Karina Milei es el núcleo duro de Milei, son los 30 puntos de un núcleo duro de Milei. Ahora, Karina Milei, desde el punto, yo recuerdo una reunión en Pizza Piola, Eddie Caragosian preguntó ¿cuál es la kriptonita de Javier Milei? ¿Qué lo aniquila Javier Milei? La kriptonita aniquilaba a Superman. Y bueno, alguien dijo Karina Milei. Si se cae Karina, que es el sostén anímico, psicológico, terapéutico de Milei, se cae Milei. O sea y acá van contra Karina. A pesar de que desde el punto de vista de la opinión pública han identificado como el malo de la película a Lule Menem, ¿no? Bueno, pero algo que contaban también a partir de los Focus es que lo que entró fuerte es Karina 3%. Así es, eso comentaba Sila, sí. Como Karina 3%. Y en las redes sociales la palabra coima. Claro. Coima, coimera, son lo que se repite en las redes sociales. Raúl, gracias como siempre, te mandamos un abrazo. No, al contrario, mucho éxito. Bueno, a ver, 2 o 3 cosas que me parecen importantes de lo que plantea Raúl Timerman y Gila Vilker. Creo que somos de los primeros que estamos comentando esta muestra, se va a empezar a conocer. ¿Y saben por qué le doy mucha importancia? Lo primero que les quiero contar. Había en esa reunión donde se mostró este trabajo, referente económico. Economistas, pero que también ofician de consultores. ¿Y saben cuál fue el comentario después de todo el análisis del impacto del caso Españuelo? ¿Cuál fue? Si esto se encarna en los mercados, es decir, si los mercados ven este trabajo y de alguna manera lo incorporan como escenario, le va a ser muy difícil al gobierno contener la volatilidad financiera, contener lo que está pasando en este momento en el plano económico, sobre todo en el plano financiero, con el tema tasas, con el tema con la disparada del dólar, la presión. Y yo le vi cara de preocupación, sobre todo a una referente que de ninguna manera alguien podría caracterizar como Cuca, nacional y popular en ninguna de sus vertientes. Le vi mucha cara de preocupación, después le hice alguna consulta con alguna explicación más técnica, pero le impactó lo que vio, digamos, ¿no? Y lo de Karina Milei es muy interesante porque Milei blinda aquello que la tira para abajo, porque Karina Milei tiene una imagen
negativa muy, muy importante y se la señala. Entró el concepto de Karina 3%. Vieron que a veces en algunos casos se cristaliza en una frase o en una imagen. 3% entró. Eso me llamó mucho la atención también. Bueno. Gracias por acompañarnos en esta edición de Argentina Noticias. Si te resultó útil la información y quieres seguir al tanto de todo lo que ocurre en nuestro país, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y brindándote un espacio de noticias claras y directas. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido, compartir el video con tus amigos y dejar tu comentario contándonos tu opinión sobre las noticias de hoy. Nos encanta leerte y saber qué pensás. Seguimos informando juntos en Argentina Noticias.